tema del que vamos a hablar es judaísmo y rebelión en el Talmud, el caso de Elisha ben Abuya. En los 12 Talmudim encontramos algunos textos, muy pocos en realidad, en que se habla de un personaje que se presenta en los Talmudim de una forma muy crítica. Es el personaje, en realidad es un sabio, es uno de los más importantes sabios del Sanedrín, que nació en Jerusalén antes de la destrucción del templo, antes de la destrucción de Jerusalén, y es Elisha ben Abuya. Ahora, la forma en que los dos Talmudim se refieren a este sabio es muy crítica, porque se lo presenta como un rabino, como un sabio que en cierto momento entra en una posición de rebeldía en relación a todo lo que su medio, sus compañeros del Sanedrín, lo que es en ese momento la autoridad en relación a qué es el judaísmo de ese tiempo, él entra en situación de rebeldía y de negación, y se lo considera como un hereje, y los dos Talmudim nos presentan en realidad en muy pocos textos, nos presentan la imagen de alguien que a consecuencia de su rebelión va a pagar ese acto de rebelión con una vida muy difícil, con una vida de soledad y de gran tragedia. O sea, en este momento las últimas investigaciones sobre el tema de Elisha ben Abuya tienden a presentarnos, o sea, el tema de la existencia de este sabio en los Talmudim como una invención literaria, más bien que como un hecho histórico. O sea, parecería, eso es lo que las últimas investigaciones están señalando, que los rabinos, los sabios del Talmud, han querido presentar la figura de Elisha ben Abuya, de este rebelde, de este hereje, para mostrar de alguna forma cómo la vida castiga a quien pretende levantarse contra la autoridad establecida en el judaísmo. Ahora, evidentemente, aquí tenemos que tocar un tema que es muy importante, que es el tema de la relación entre judaísmo y rebelión. O sea, si el caso de Elisha ben Abuya, lo que vemos según los Talmudim, es presentarnos a un sabio que debido a su herejía, debido a su rebelión, está condenado a una vida trágica y de soledad y de sentirse realmente separado de su pueblo, de sus amigos, de su tradición, de todo lo que fue el comienzo de su vida hasta los 40 años aproximadamente. Lo que nosotros podemos preguntarnos si esa es en realidad la posición del judaísmo. O sea, también si hablamos de judaísmo tenemos que decir que hay muchos judaísmos. Hablamos de judaísmo en general, pero en realidad hay muchos judaísmos en la historia del judaísmo. Y nosotros podemos ver que el judaísmo en principio nace de una rebelión. O sea, si hablamos del comienzo de la formación de lo que va a ser el pueblo judío, y hablamos, por ejemplo, de Abraham, evidentemente Abraham es alguien que se rebela contra la idolatría de su medio. Es alguien que es capaz de decir no frente a las creencias de su padre, y por eso se va a tener que ir a buscar otra tierra, a buscar otros horizontes, y de esa forma, de ese decir no
frente a algo que es la creencia de su momento, va a formarse en realidad lo que va a ser luego la idea monoteísta, la idea del Dios uno, la idea sobre la cual en realidad se va a formar el pueblo judío. Otra figura que es decisiva en la historia del pueblo judío es la figura de Moisés. Y evidentemente lo que caracteriza a Moisés, criado como un príncipe en Egipto por la hija del faraón, es la capacidad que tiene en cierto momento de decir no frente a su medio, frente a la autoridad del faraón, de todo lo que significa el medio en que se crió, en que se formó, decir no cuando se enfrenta con la injusticia que se hace al tratar mal a los hebreos, que evidentemente el hecho de poder decir no frente a la injusticia y ser capaz de asumir otra vez una identidad, que es una identidad que lo lleva a identificarse con un pueblo de esclavos, de ahí va a salir en realidad la posibilidad de una rebelión que se va a transformar también en revolución. O sea, según los textos bíblicos, vemos que Moisés puede sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlo en dirección a un camino distinto, a una tierra distinta, para ser otra vez un pueblo libre. Entonces vemos que la rebelión es aquí en realidad algo valorado de una manera positiva. O sea que no hay que pensar que por el caso de Elisha ben Abuya que vemos esta posición crítica ante su posición, que todo el judaísmo o los judaísmos ven en forma crítica los actos de rebelión. Si pensamos, por ejemplo, en el libro tan famoso de Albert Camus, El hombre rebelde, que se publicó en 1951, quienes lo conocen saben que Albert Camus presenta al hombre rebelde como el hombre que es capaz de decir no frente a una situación dada, frente a creencias aceptadas, frente, como en el caso de Moisés, frente a una injusticia determinada, frente a algo que se considera que no es verdad. Cuando hablamos de rebelión en el sentido de herejía, en general la idea es que se trata de personas que son capaces de decir no frente a una creencia aceptada en ese momento. Entonces se considera que el hereje es el que dice no frente a lo que la mayoría de su medio, las autoridades de su medio, dicen sí. Ahora, en el caso de Elisha ben Abuya, nosotros vemos que según los pocos elementos que tenemos, se trata de un sabio que, o sea, cuando él empieza a reflexionar sobre las creencias aceptadas por el resto de sus compañeros en el Sanedrín, por las autoridades del judaísmo en ese momento, o sea, piensen que se trata después de la destrucción del templo, cuando el Sanedrín está funcionando en Yavne, y el Sanedrín es en ese momento la autoridad principal que centraliza en realidad toda la vida de los judíos que todavía quedan en Judea, y por eso es muy importante para los sabios del Sanedrín mantener la vigencia de su autoridad y de las creencias en que todos ellos concuerdan. Elisha ben Abuya se presenta, según los pocos textos que tenemos, como alguien que es capaz, en cierto momento, cuando enfrenta lo que él considera que es algo injusto, que es ver la muerte de inocentes, la muerte, por ejemplo, de un niño que es picado por una serpiente, mordido por una serpiente, en el momento que está cumpliendo un precepto, que es el precepto de bajar del nido, o sea, de una paloma, y separar la paloma de sus hijitos, y en ese momento el niño es mordido y muere. En ese caso, Elisha ben Abuya
y frente a otras situaciones así, él siente que se revela ante la idea aceptada, la idea dominante entre sus compañeros, que es la idea de que existe un Dios, que es un Dios omnipotente, bondadoso, justo, que es el que impone un orden bueno en todo lo que existe. Elisha ben Abuya se presenta como alguien que en ese momento siente la necesidad de decir no, y además se lo presenta como alguien que al mismo tiempo que estudia todas las fuentes del judaísmo, estudia el Tanaj, estudia todo lo que es conocido hasta ese momento, es también alguien que conoce la filosofía griega, conoce el idioma griego, y es alguien que quiere salir de un medio que empieza a sentir que lo limita. El judaísmo, así como él lo vive hasta ese momento como una de las autoridades del judaísmo, él siente que quiere buscar la verdad a través de su razón. Él siente que necesita dejar un medio que lo limita para ser capaz de ser, en ese momento su sueño es un sueño de ser ciudadano del mundo. Él quiere pensar por su cuenta, quiere ser capaz de llegar a la verdad. O sea, en 1939, Milton Steinberg escribió la famosa novela Como una hoja al viento, que justamente trata sobre la vida de Elisha ben Abuya, y lo que Milton Steinberg, como rabino conservador, quiso señalar fue tratar sobre la realidad en la sociedad norteamericana de su tiempo, en la que el problema era cómo el judaísmo puede convivir con la cultura moderna, con las necesidades de un medio democrático y liberal, y llegar a una concepción de un judaísmo que sea un judaísmo tolerante, abierto, capaz de permitir que la persona, y de exigir además que la persona sea capaz de llegar por su razonamiento a buscar la verdad, que sea capaz de llegar a presentar en realidad su propia vida como un esfuerzo de ser responsable también en relación al medio que lo rodea.